Estaba sentado, callado, imperturbable. El humo del cigarro ascendía lento, como si hasta el tiempo obedeciera su presencia. Nadie osaba interrumpirlo, porque su silencio era más fuerte que cualquier grito, más claro que cualquier discurso, más respetado que cualquier jerarquía. Y si alguien preguntaba quién mandaba allí, no hacía falta una respuesta, bastaba con mirar a Thomas Shelby. No pedía, nunca pedía, ni favores, ni aumentos, ni oportunidades. Thomas no jugaba el juego de los comunes. Él creaba sus propias reglas, mientras otros redactaban currículos. Él firmaba contratos, mientras otros suplicaban reconocimiento. Él ya tenía el respeto, incluso de sus enemigos. Thomas no quería impresionar, quería controlar. Hoy no hablaremos de carisma barato, ni de frases prefabricadas para negociar salarios. Hoy vamos a hablar de poder, de un tipo de poder que no se grita, que no se presume, que simplemente se impone. Hay hombres que esperan ser elegidos, y hay hombres que hacen imposible no elegirlos. Thomas era ese segundo tipo, y antes de que sigas escuchando, pregúntate con sinceridad, ¿eres el tipo de persona que espera, que trabaja duro, esperando que alguien, algún día, reconozca su valor? ¿O estás listo para convertirte en alguien que no necesita pedir? Porque ya aprendió a hacerse indispensable, porque lo que diferencia a un jefe de un líder no es el cargo, es la energía que transmite cuando entra a una sala. Thomas Shelby, sin decir una palabra, dominaba el espacio. La pregunta es, ¿cómo lo hacía? ¿Y cómo puedes tú, desde donde estás, empezar a hacer lo mismo? No era magia, no era suerte, era estrategia silenciosa, postura, intención, presencia. Thomas entendía que el verdadero control empieza mucho antes de que se note, y por eso, mientras otros hablaban de aumentos, él compraba la empresa, no porque fuera arrogante, sino porque jamás aceptó ser parte del sistema, cuando podía ser el que lo diseñaba. Este video no es para los que buscan un truco rápido, ni una técnica fácil, es para los que están cansados de ser invisibles, para los que ya no quieren rogar, para los que están listos para ser los dueños de su propia narrativa. Y si estás aquí, si aún estás escuchando, quizás ya diste el primer paso, el más importante, el de empezar a ver las cosas como las vería un Shelby, porque en un mundo donde todos hablan demasiado, el verdadero poder se esconde en el que sabe cuándo callar. Y si el silencio de Thomas era tan fuerte, era porque detrás de él había decisión, había visión, había una voluntad inquebrantable de no conformarse nunca con lo mínimo, ni en el dinero, ni en el respeto, ni en el lugar que ocupaba en el mundo. Así como su figura lo decía todo sin pronunciar nada. Este video va a mostrarte cómo activar ese mismo código, el de los que no piden permiso, los que entran en la sala y cambian la conversación sin levantar la voz, los que no esperan reconocimiento, porque ya están demasiado ocupados construyendo imperios. Ahora que ya te conté quién era Thomas, déjame contarte lo que nadie te dice sobre el poder real. Ese que no se otorga, ese que se toma, y ahí empieza la verdadera transformación. El lugar donde uno nace no define quién va a ser, pero sí define lo que tendrá que enfrentar. Thomas Shelby nació en Smallhead, Birmingham, un barrio obrero marcado por la miseria, la dureza de la vida y asfixiado por las cicatrices de una guerra que dejó más muertos que vencedores. Un entorno donde el oxígeno parecía mezclado con desesperanza, donde los gritos de las fábricas y el silencio de los cementerios se confundían todos los días. Allí, no sobrevivía el más inteligente, ni el más fuerte, sobrevivía el más decidido, el que aprendía rápido a no confiar, a no depender y a no temer. En ese ambiente, los errores costaban caro. Un paso en falso no significaba un simple tropezón, significaba perder todo. Mientras algunos jugaban con la suerte, Thomas estudiaba el caos, no porque quisiera, sino porque era necesario. Los Shelby no nacieron con privilegios, nacieron con deudas, responsabilidades y una marca en la espalda, la de ser gitanos, despreciados por la sociedad. Pero Thomas entendió desde joven que el desprecio ajeno podía convertirse en su mejor ventaja. Mientras lo subestimaban, él observaba, planeaba y se preparaba para actuar.
En un mundo que no perdona a los débiles, su fragilidad se convirtió en su armadura. La guerra lo endureció, pero no lo quebró. Volvió con el corazón blindado y la mente afilada. Ya no era el mismo joven soñador que partió al frente. Era un hombre transformado, capaz de leer la crueldad humana como quien lee un diario. En medio de una ciudad que aún sangraba por las heridas de la posguerra, Thomas vio una oportunidad: la debilidad de los poderosos. Los grandes nombres estaban tambaleando, confundidos, vulnerables, y él sabía exactamente cómo usar eso a su favor. Donde otros veían ruinas, Thomas veía mapas, calles que podían ser rutas para el contrabando, bares que podían convertirse en puntos de influencia, policías que, por el precio correcto, podían cerrar los ojos, y lo más importante, vio en su familia un ejército, un grupo desordenado, sí, violento, sin duda, pero también leal y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para subir. Thomas no necesitaba una gran empresa, él iba a construir una, desde abajo, desde el barro, pero con una visión que los demás ni siquiera entendían. Y fue así como empezó a transformar el entorno. No huyó de él, no renegó de sus raíces, las usó como trampolín. Si el mundo estaba hecho para aplastar a los débiles, Thomas Shelby decidió ser el martillo, no el clavo. Su barrio se convirtió en su tablero, y cada movimiento era una jugada precisa. No por impulso, sino por estrategia, porque entendió que el entorno no es excusa, es combustible, y él, a diferencia del resto, no se quejaba del fuego, aprendió a caminar sobre las brasas. Thomas Shelby no era el tipo de hombre que llenaba una sala con su voz. La suya no era una presencia que dependía del volumen, sino del silencio. En cada reunión, cada trato, cada mirada, Thomas entendía algo que pocos dominan: el verdadero poder reside en callar en el momento justo. Mientras los demás hablaban para demostrar poder, él escuchaba, observaba, calculaba. Sabía que quien controla el silencio, controla el juego, porque en un mundo donde las palabras se usan como armas, el silencio bien manejado es una bomba silenciosa. Cada vez que entraba en una negociación, Thomas no soltaba todas sus cartas. Al contrario, dejaba que el otro pensara que tenía el control. Su estrategia era simple: crear un vacío con su silencio. Ese espacio obligaba al otro a rellenarlo, a revelar información, inseguridades, deseos. Mientras más hablaban los otros, más fuerte se hacía él. Mientras ellos intentaban impresionarlo con cifras, propuestas o amenazas, Thomas respondía con una ceja levantada, un cigarro encendido o un simple ¿y qué más? Era como si supiera que el que más habla, más revela, y él, con cada palabra no dicha, tejía su ventaja. En las reuniones de los Peaky Blinders, sus aliados aprendieron rápido a respetar esos silencios. No porque impusiera miedo, aunque lo hacía, sino porque entendían que cuando Thomas callaba, era porque su mente trabajaba a mil. Cada pausa que hacía era una decisión en construcción, cada momento de silencio era un paso hacia adelante, en una estrategia que solo él comprendía. Arthur, su hermano impulsivo, muchas veces rompía ese silencio, actuando por emoción, pero incluso en esos momentos, Thomas no lo reprendía con gritos, solo con una mirada que decía todo, porque incluso sus ojos sabían hablar. El silencio también le servía como escudo emocional. Su historia estaba marcada por traumas, la guerra, la pérdida, las traiciones, pero nunca se permitía ser vulnerable ante nadie. Cuando recordaba las trincheras o las noches de bombardeo, lo hacía en silencio. Cuando lo devastaba la muerte de Grace, no lloraba en público, se encerraba, bebía, solo, y volvía más frío que antes. No porque no sintiera, Thomas sentía más que nadie, sino porque entendía que en su mundo, mostrar emociones era mostrar una grieta, y una grieta era una invitación al ataque. Pero hay algo aún más interesante sobre su relación con el silencio: Thomas lo usaba también para imponer respeto. Había momentos donde ni siquiera necesitaba amenazar. Bastaba con su presencia silenciosa en una habitación para que todos entendieran que no era momento de jugar. Los enemigos sabían que cuando Thomas no respondía, era porque ya estaba preparando algo peor, y sus aliados sabían que cuando callaba,
era porque había algo más profundo en juego. Este dominio del silencio lo hizo temido por sus adversarios, porque mientras otros hacían ruido para intimidar, Thomas simplemente encendía un cigarro, exhalaba el humo lentamente y dejaba que el peso del silencio hiciera el trabajo. En un mundo de gritos, su mutismo era aterrador. Y es precisamente este uso calculado del silencio lo que conecta con algo más profundo en su filosofía, el control. Thomas no dejaba nada al azar, y hablar impulsivamente era un riesgo que no podía permitirse. Prefería el análisis, la estrategia, el juego largo. El silencio era su herramienta para no actuar con emoción, sino con intención. Esa habilidad le daba una ventaja brutal, porque mientras otros corrían desesperados por una respuesta, una validación o un acuerdo, él esperaba, y en esa espera, los demás se desgastaban. El tiempo, aliado de los pacientes, siempre jugaba a su favor. Y en este punto, el silencio de Thomas se convierte en una lección, porque no se trata solo de hablar menos, se trata de comprender cuando callar dice más que cualquier palabra, se trata de usar el silencio como un puente hacia el dominio, como un espejo que refleja el verdadero rostro de los demás. Así, el silencio no solo fue su herramienta, sino también su armadura. Thomas Shelby no se arrodillaba, no rogaba, y, definitivamente, no obedecía órdenes que no le interesaban. Su ascenso fue marcado por una estrategia sutil pero poderosa, transformar cada imposición en una oportunidad de negociación. Cuando alguien intentaba controlarlo, él sonreía y se adelantaba con una jugada que les quitaba el tablero. Su forma de pagar no era con dinero ni obediencia, era con inteligencia. Cada trato que aceptaba venía con condiciones que, al final, beneficiaban exclusivamente a su imperio, porque en el juego de Shelby, el control era una moneda de cambio, y él era el único que decidía su valor. Mientras otros buscaban seguridad en salarios, Thomas compraba estructuras enteras. No se limitaba a trabajar para otros. Él se convertía en el jefe, en el dueño, en el amo de la narrativa. Sabía que quien depende de un sueldo, depende de un amo. Por eso, cada paso que daba era calculado para cortar las cadenas invisibles que atrapaban a los demás. Donde otros veían empleo, él veía una oportunidad de adquisición. Donde otros veían autoridad, él veía debilidad disfrazada. Esa visión le permitía mover fichas que otros ni sabían que existían. Cuando un directivo intentó presionarlo con una amenaza velada, Thomas no respondió con palabras. Lo invitó a una cena, tranquilo, cortés, con una copa de whisky en mano, le presentó un contrato, un documento simple, que lo convertía en socio mayoritario. Lo que para el directivo era una advertencia, para Shelby fue la apertura de una puerta, y cuando firmó, ya era tarde. Este tipo de control no venía de la fuerza bruta, sino de la lectura precisa del ego humano. Thomas sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo dejar que el silencio trabajara por él. Su aura de poder no nacía del ruido, sino de la certeza. Él caminaba como si ya supiera el final de cada partida. No necesitaba probar nada a nadie, y por eso, todos intentaban probar algo a él. Controlar no era mandar. Para Shelby, controlar era guiar sin imponer, ofrecer sin suplicar, y construir sin depender. Por eso, invertía en las personas, pero jamás las necesitaba, les daba valor, pero también les mostraba que podían ser reemplazadas si traicionaban su confianza. Era justo, pero inflexible, comprensivo, pero implacable. Así lograba que el respeto genuino valiera más que cualquier título. La inteligencia emocional también era parte esencial de su juego. Mientras otros perdían el control por emociones, él respiraba, evaluaba, respondía con algo que parecía ensayado, pero que era simplemente la consecuencia de pensar antes de actuar. En cada negocio, Thomas Shelby no era impulsivo, era quirúrgico, calculador, y esa frialdad estratégica era su mayor escudo. Thomas Shelby no solo pensaba en el hoy, en la próxima jugada o en el siguiente negocio. Su mirada siempre estaba en el horizonte, en cómo construir algo que durara más allá de su propia vida. Ese es uno de los secretos más silenciosos de los verdaderos millonarios. Piensan en términos de legado, mientras otros están ocupados
acumulando placeres temporales, Selby diseñaba un imperio, no simplemente por el poder, sino por el control, no simplemente por el dinero, sino por el impacto. Un hombre como él no busca seguridad, él la crea para otros, no busca empleo, crea empleo. Más que eso, cultiva una mentalidad que muchos temen adoptar, la mentalidad del propietario. Todo lo que Thomas tocaba, lo analizaba como si ya fuera suyo. No aceptaba ser una pieza más en el tablero, él era el jugador. Por eso, cuando entraba en un negocio, lo hacía para dominar. No negociaba como empleado, no pensaba como asalariado, pensaba como alguien que, si no controlaba la mesa, simplemente construía una nueva. Muchos quieren ser ricos, pero siguen comportándose como simples piezas en el juego de otros. Selby nos muestra que el verdadero cambio comienza cuando dejas de pedir permiso y comienzas a tomar decisiones. Dejas de esperar oportunidades y empiezas a crearlas. Y aquí está la parte que la mayoría no ve. Thomas no hacía todo eso desde un lugar de arrogancia, lo hacía desde la claridad, desde la conciencia de que, si no era él quien tomaba el control, otros lo harían. En un mundo donde pocos se atreven a pensar en términos de propiedad, Thomas era el raro, el que entendía que no se trata solo de ganar dinero, sino de poseer los sistemas que generan ese dinero, de ser dueño de los activos, no solo del tiempo, porque al final, la verdadera libertad no es tener dinero, es tener el control del tiempo, de las decisiones y de los caminos. Ese legado, esa mentalidad, es lo que lo mantenía un paso adelante. Cuando muchos estaban celebrando su primer salario, Thomas ya estaba planeando su próxima adquisición. Mientras otros estaban pendientes de promociones, él pensaba en fusiones. Y mientras otros buscaban aprobación, él exigía respeto. Su legado no se construyó de la noche a la mañana, pero cada decisión, cada riesgo, cada paso silencioso que daba, era un ladrillo más en la construcción de algo que superaría su propio nombre. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué tipo de mentalidad estás cultivando? ¿La del que pide o la del que posee? Porque al final, lo que realmente determina tu destino no es tu talento, ni tus conexiones, ni tu suerte, es tu mentalidad. Y eso, Thomas Selby lo sabía mejor que nadie. Por eso, no pedía aumentos, él compraba la empresa, porque no estaba interesado en mendigar recompensas, estaba enfocado en diseñar su propia realidad. Thomas Selby no era un hombre de ruido, era un hombre de resultados, de presencia, de poder invisible. Y si aprendes a mirar más allá del sonido, encontrarás que el verdadero liderazgo está en lo que no se dice, en el silencio, en la calma, en la certeza de que tú, y solo tú, decides tu destino. ¿Estás listo para dejar de pedir, para empezar a tomar? La elección es tuya, el juego ya empezó. Así concluye este recorrido por la mente y el poder de Thomas Selby, el hombre que no pidió aumentos, porque él compraba la empresa,